Ok, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga una vez más, aquí estamos, a Dios damos gracias, a Dios damos gloria, damos honra siempre, a nuestro Señor Jesucristo sea la gloria y la honra por siempre. Estamos aquí una vez más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Oramos para que el Señor sea hablando a nuestras vidas en esta tarde. Sabemos que nuestro corazón, el corazón de todos los seres humanos necesitan, hoy más que nunca, necesitamos la palabra del Señor. Entonces quiero que hagamos una oración en esta tarde y pidamos a Dios que sea Él hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, trayendo ese consejo de su palabra a nuestros corazones. Quiero que oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos ante su trono de gracia, venimos ante su presencia. Lo hacemos, Padre, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Yo quiero darle gracias porque nos da la oportunidad, la bendición de poder compartir la palabra del Señor, su palabra, amado Dios, y poder traer, Señor, esa bendición a los corazones, a los hogares, a las familias, a aquel hermano, aquellas hermanas, aquel amigos que nos ve, que nos escucha. Yo oro, Padre, para que su palabra, Señor, pueda llegar a lo profundo del corazón de cada uno de ellos, Dios. Sabemos, mi Señor, que su palabra, Dios Todopoderoso, es lo que trae fe y salvación a nuestros corazones. Y por eso yo oro esta tarde, Señor, pidiéndote en misericordia que traiga su voluntad al corazón de tu pueblo, Dios. Si tu voluntad llega al corazón de tu pueblo, yo sé que tu palabra, Señor amado, será bendecida, será prosperada en el corazón de tus hijos. Le pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, le pedimos perdón por las faltas que hemos hecho delante de sus ojos. Y oramos, Señor, también perdonando, Señor, a nuestros ofensores y pedimos que los perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos a través de tu palabra, Dios, y que esta tarde su nombre sea glorificado, su nombre sea honrado, Señor. Trae consuelo, esperanza y fortaleza a nuestros corazones y que en todo, mi Señor, usted siempre, siempre reciba la gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar el tema de hoy. Se titula Consejos Bíblicos. Consejos bíblicos para fortalecer la fe en nuestros corazones. Ayer hablábamos de la importancia de cómo ser perseverante en la voluntad de nuestro Dios y hablábamos la importancia de eso que tiene de ser perseverante, cuántas cosas podemos alcanzar a través de la perseverancia en la voluntad de Dios. Conocimos cosas que personas que hace tiempo tristemente ya no están caminando en la voluntad de Dios. Y hoy queremos traer este tema muy importante como algunos consejos bíblicos, cómo fortalecer la fe en nuestros corazones. Para eso nos ayude a ser perseverante en la voluntad de Dios. Quiero empezar diciéndote algunas cosas muy importantes. Recuerdo hace aproximadamente 28 años, yo estaba recién convertido a Jesucristo. Pasó una noticia, algo que impactó a nivel mundial a todo el pueblo, la comunidad cristiana. Es que un hermano que era muy conocido a nivel mundial, este hermano había caído en pecado y se había apartado de la gracia de Dios. Después pues se reconcilió, pero en aquel tiempo impactó mucho todo lo que es en el pueblo cristiano. Yo recuerdo que yo estaba recién convertido y hablé con una persona invitándola a la iglesia. Esta persona, él y su familia habían sido cristianos y también andaban apartados. Y recuerdo una de las palabras que me dijo esta persona, a mí me dijo, mira, dice, hombres grandes con ministerios poderosos están cayendo. Yo creo, me dijo él, que en 6 meses, de aquí a 6 meses, tú ya no vas a estar en una iglesia. Y yo me puse a reír, ¿verdad? Y dije, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Pues hoy tengo 28 años, un poquito más de 28 años, y puedo dar fe
de que la vida cristiana no es fácil, no es sencilla en sí. Si la vida cristiana fuera sencilla en sí, estuvieran llenas las iglesias, si estuvieran vacíos los lugares de diversión, de entretenimiento, de pecados. Y también doy fe que cada segundo de mi existir, cada segundo de mi existir, mi Señor ha estado conmigo y nunca me ha abandonado. Creo firmemente de que si Dios hubiera tomado la iniciativa de abandonarme un par de días, yo creo que el tercer día yo estuviera descarriado. Porque el que nos sostiene es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Entonces, hoy vamos a tomar algunos consejos que nos van a ayudar cómo fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Te expliqué esto para que te des cuenta de algunas cosas muy importantes que quiero explicarte. Todos los cristianos, todos estamos expuestos a que nuestra fe mengue. Todos estamos expuestos a que el cansancio, el desánimo, a que las pruebas, las luchas, nuestras imperfecciones, quizás nuestras negligencias o nuestra indiferencia o quizás nuestra falta de compromiso haga que nuestra fe se debilite y tenga la tendencia a desaparecer. No existe una sola persona alrededor del mundo que no haya experimentado desánimo o haya sido tentado a abandonar la fe cristiana. Creo que todos los cristianos alrededor del mundo estamos expuestos a eso. Te digo esto porque nosotros los cristianos debemos de valorizar esa fe que está en nosotros. La Biblia dice que no es de todos la fe. Pablo dice en Romanos capítulo 9, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, ser cristiano no es una decisión de las personas. Ser cristiano, uno no nace siendo cristiano. Ser cristiano, uno no hereda ser cristiano. Ser cristiano es un regalo, es un don de Dios que llega a nuestros corazones por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que siempre hemos hablado es esto. La salvación que llega a nuestros corazones está bíblicamente comprobada que es gratis. Es gratis. Mientras el hombre tiene vida, tiene esperanza. Cristo pagó por ellos en la cruz. Pero hemos hecho énfasis en esto de que aunque la salvación es gratis, sin embargo debemos de estar conscientes que conservarla con nosotros, eso no es gratis. Y es ahí donde nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe cada día para no voltear a ver atrás. ¿Usted sabe cuántos cristianos están volteando a ver atrás hoy en día? ¿Usted sabe cuántos miles de cristianos ya tienen en su mente y en su corazón regresarse al mundo? ¿Y sabe cuántos cristianos están en las iglesias pero su corazón está en el mundo? Así como pasó con la mujer de Lot. Que la mujer de Lot, aunque salió de Sodoma y Gomorra, su corazón estaba puesto en Sodoma y Gomorra, por eso volteó a ver atrás. Hay muchos cristianos que hace tiempo su corazón se ha apartado de la gracia de Dios. Y yo no lo digo porque yo soy experto en estas cosas, sencillamente porque hay personas que ya su corazón no siente nada por la voluntad de Dios. Ya sus acciones, sus obras no son correctas delante de los ojos de Dios. Aman el pecado, se deleitan en el pecado, encubren el pecado, practican el pecado, promueven el pecado, justifican el pecado. Y todas esas cosas es una evidencia que ese corazón ya no tiene a Jesucristo. Entonces, dos cosas muy importantes. La número uno es que todos estamos expuestos a que nuestra fe se debilite y mengue. Número dos, cuando una persona está en las pruebas, ¿ok?, y no le presta el valor necesario, no le da el interés necesario a la fe, ¿okay?, es porque su corazón ya fue debilitado o quizás ya la fe está muerta en su corazón. Porque la fe, ¿ha escuchado usted ese dicho que dice que la fe mueve montaña? En términos espirituales, sí. Sí, Jesucristo dijo que si tuviéramos fe, le diríamos a este monte, trasládate a la mar, y ese monte se trasladaría.
términos espirituales sí mueven montañas, pero esas montañas no son literales, sino que son montañas de problemas, montañas de conflicto, de necesidad, de cansancio, de luchas, de batallas. Y si tienes fe, estás capacitado para remover la circunstancia y no que las circunstancias te remuevan a ti. Déjame decirte algo que es un poco triste. El 70% de los que han fracasado en la voluntad del Señor es porque tuvieron en poco la fe que Dios había puesto en su corazón. No valoraron esa fe que Dios había puesto en su corazón. Como he dicho anteriormente, todos los seres humanos tenemos fe, pero no todos tienen fe cristiana. La fe cristiana, dice Romanos 10:17, que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Todos tenemos fe. La gente cree en sus ídolos, cree en su presidente, cree en sus políticos, cree en sí mismo, cree en cosas terrenales. Pero la fe cristiana está centrada específicamente en creer en Cristo Jesús. Recibir a Jesús en el corazón como el Señor y Salvador de su vida, permanecer firmes en esa voluntad, porque Él dice estas palabras: séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. También dice en Mateo 24:3, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces solamente la fe cristiana en acción en nuestros corazones puede llevarnos a cruzar la meta. Pero te voy a explicar algo muy importante. La mayoría de personas, el 70% de los cristianos que hoy están apartados de los caminos de Dios, que hoy su corazón no está siendo gobernado ni dirigido por la palabra de Dios, es porque tuvieron en poco ese regalo de fe que Dios ha puesto en su corazón. Porque la fe de Cristo en nosotros es un regalo. Es un regalo, no nace de usted, ni de mi voluntad, ni de su voluntad, nace de la voluntad del Señor. Otra cosa muy importante, el ser fortalecido en la fe para caminar firmes en la voluntad de Dios debe ser prioridad en el cristiano. Debe ser prioridad en tu vida. Yo siempre he dicho estas palabras, que no importa que todo tu mundo se rompa alrededor, se quiebre en pedazos, pero que nunca tu fe falle. Que nunca tu fe falle, porque con fe tú puedes levantar todo lo que está desbaratado. Hay una persona en la Biblia que me impacta mucho, cómo su fe fue inquebrantable y cómo su fe lo mantuvo firme y fue restaurado en todo. Usted lo ha leído mucho y es Job. Usted lee la historia de Job, usted se da cuenta que Job era una persona íntegra delante de los ojos de Dios. Era un hombre que amaba a Dios, tenía integridad en su corazón, tenía temor de Dios. Hemos hablado muchísimo de Job. Y sin embargo, usted ve todo lo que le pasó a Job. Job no provocó eso. No, fue una prueba que Dios permitió venir a su vida. Pero Job nunca dejó de creer, nunca dejó de confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Job se fortalecía todos los días en ayuno, oración, en sacrificio al Padre Celestial. Cuando una persona está constante en el sacrificio, está constante en la obediencia, está constante en la lectura de la palabra, está constante en la oración, está fortaleciendo su vida espiritual. Entonces, cuando un cristiano, su fe en Cristo no es prioridad, es porque su corazón hace tiempo está separado de Jesucristo. Cuando usted verdaderamente tiene la fe cristiana en su corazón, usted sabe que es un tesoro. Dice la Biblia, un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. Ese tesoro fue puesto en nuestros corazones. Tiene que usted saber que eso está ahí y tiene que usted pelear para que ese tesoro nunca salga de su corazón. Porque el día que salga de su corazón, usted lo perdió todo. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si ya no hay fe, estamos metidos en un gravísimo problema. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es esto. Dice, cuando un cristiano piensa, escucha esto muy importante, cuando un cristiano piensa que lo puede hacer todo por sus medios, no valora ni busca cómo ser fortalecidos en la fe, es porque ha abandonado el camino del Señor. Cuando usted está caminando en la fe, usted no confía en las circunstancias, usted no confía en sus capacidades. Cuando digo esto, estoy hablando de que no pone por encima de la confianza en Dios, no pone sus capacidades personales.
no pones sus fuerzas, su intelecto, su experiencia. No hay nada que pueda estar encima de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando una persona confía más en sí mismo, cuando una persona confía más en lo que hace, en lo que es capaz de hacer, es porque su corazón hace tiempo se apartó de los caminos de Dios. David dijo estas palabras: ellos confían en caballos y en carro, mas yo de Jehová tendré memoria. Entonces es muy importante entender esto. La fe cristiana se enfoca en la persona de Cristo Jesús. Entonces cada día necesitamos serle fiel a Jesucristo. Cada día. Pero algo que es muy importante, hermanos. Mira, una vez me dijo un pastor a mí: mira, Floyd, la vida del cristiano es de esta manera. Hoy estás bien, bendecido, con gozo, con paz, con alegría, y mañana estás en una lucha bien cruel. Y yo dije, entiendo esto, y es la verdad. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que en cierto momento de su vida o en el día, está usted contento, compartiendo con una amistad, con un familiar, y está bien alegre, y a las 2 horas ya está unos problemones grandísimos que usted ya se le acabó todo el gozo que tenía atrás? Porque esa es la vida del cristiano. Entonces, para que nosotros podamos permanecer firmes en esa voluntad de Dios, necesitamos esforzarnos cada día para fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, de eso se trata el tema de hoy. Unas 5 formas de cómo nosotros, 5 consejos bíblicos de cómo nosotros podemos fortalecer nuestra fe para que nunca le fallemos a Cristo Jesús. Vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 22, el versículo 31 en adelante. Vamos a leer ahí Lucas 22, 31 en adelante. Esto fue, podemos decir, horas antes de que Jesucristo fuera llevado preso, fuera agarrado preso allá en el monte de Getsemaní, cuando estaba orando. Y Jesús habla con Pedro sobre de esto. Y notas algo que es muy importante. Pedro, podemos decir en términos de liderazgo, Pedro, Juan y Santiago, ellos eran los líderes cuando Jesús asciende a los cielos, ellos eran los líderes de la iglesia. Pedro, podemos decir que Pedro era el brazo derecho de Jesús. Era la persona que estaba más cerca de Jesús. Era con quien Jesús compartía todos sus sentimientos y todo con Pedro. Por eso Jesús habla con Pedro aparte y le dice estas cosas. Mira lo que dice el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearos como a trigo. En otras palabras, les iba a enviar muchísimas pruebas, muchísimas luchas a ellos, ¿ok? Y Él les está advirtiendo. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios, o has escuchado una alabanza, o has escuchado una enseñanza de la palabra de Dios, y Dios te advierte de algo que puede pasar en tu vida? Déjame decirte algo: Dios siempre nos está advirtiendo. Dios siempre nos está advirtiendo. Mira, si tú vas manejando por un freeway o vas por una ciudad entera, la ciudad, si prestas atención, todas tienen un montón de señales de tránsito, todas. Y todas lo que hacen es que nos van guiando a nosotros y nos van evitando chocar o que nos choquen en un accidente y nos vaya a pasar mal. En ese término es la palabra de Dios. Nuestra vida es un peregrinaje en esta tierra. Sabemos cuándo nacimos, a dónde nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a morir y a dónde vamos a morir. Pero a través del transcurso de nuestro existir en esta tierra, Dios siempre nos va hablando y va enseñando, nos va previniendo, nos va advirtiendo, nos va aconsejando, nos va instruyendo, nos va edificando, nos va fortaleciendo, porque Dios está siempre pendiente de las necesidades de su pueblo. El Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro lo que iba a pasar. Ahora, algo muy importante es esto: el Señor le dice esto a los cristianos, a su pueblo, para que nosotros busquemos más de Dios. Ayer yo decía esto en la predicación, ayer en enseñanza, yo decía que uno de los errores más grandes que se cometen dentro del pueblo de Dios es que cuando están en problemas se alejan de Jesucristo. Es lo más grave, es la decisión más
errónea que puede cometer un hijo de Dios. Cuando estamos acercándonos a Jesús solamente cuando todo está bien, es porque nuestro corazón no tiene fe, lo que tienes es gratitud. Cuando tú tienes fe en Jesucristo, tú vas a estar en el mismo lugar con la misma intensidad, con la misma pasión, con el mismo interés, con la misma determinación en las buenas y en las malas. No importa qué circunstancia estés atravesando. Si tú solamente eres cristiano el día de pago, estás muy mal. Si solamente eres cristiano los domingos, muy mal. Tú y yo necesitamos ser fieles a Jesucristo los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Ahora, yo no te puedo garantizar, ni usted puede garantizar de que dentro de una hora todo va a estar igual como ahorita y que no va a pasar nada y que todo va a ser mejor. Mucho menos el día de mañana. Nadie puede garantizar eso. Entonces, ¿qué necesitamos en eso? Necesitamos una fe que sea firme, una fe que no se doblegue a la circunstancia, una fe que lo pueda sostener a usted en medio de la tempestad, en medio de las luchas, de las batallas, del cansancio, de la desesperación, incluso en contra de su propia naturaleza humana que es débil, frágil e imperfecta. Necesitamos algo sobrenatural en nuestros corazones que nos permita estar parados sobre esa roca. Y aunque el viento y la lluvia pegue con fuerza, con ímpetu, no podamos caer de esa roca. Y lo que nos mantiene firme en esa roca es la fe que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Pero te voy a decir algo muy importante y es aterrador. Para que tú puedas, una de las cosas que tienes que saber para que tu fe esté fortalecida, uno de los primeros consejos que te voy a dar en esta tarde. Así como usted alimenta y se preocupa por su hombre físico, por su naturaleza física, sepa que usted tiene una identidad espiritual dentro de eso físico que se llama alma y que esa alma necesita también alimentación espiritual. Si usted y yo como cristianos no alimentamos nuestra alma espiritualmente hablando, dice Pedro, primera de Pedro 2, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer para salvación. Entonces es muy importante que nuestra vida espiritual sea alimentada constantemente, porque cuando su hombre interior se va fortaleciendo, ¿ok? Cuando vienen las pruebas, las luchas, así peguen fuerte sobre su vida, no lo van a tumbar de esa roca que es Cristo Jesús. Porque han habido muchos cristianos que empezaron bien sus caminos en el Evangelio. Estuvieron firmes en esa roca que se llama Cristo Jesús y hoy no están en esa roca. Una de las razones es porque dejaron de alimentar su vida espiritual. Se preocuparon más por la comida que perece que por la comida que los lleva a la vida eterna. Entonces, así como usted y yo tenemos un horario de alimentación, tenemos cierta inclinación a cierto tipo de comida, ¿okay? Y la preocupación por nuestro cuerpo, por la salud de nuestro cuerpo, así debemos también preocuparnos por alimentar nuestro hombre interior. El día que nosotros dejamos de alimentar nuestro hombre interior y estamos parados en la roca que es Cristo Jesús, en el primer momento que vienen las pruebas y las luchas, los pies que están puestos sobre esa roca lo van a traicionar y se va a caer. ¿Entiende? Por eso usted ve la importancia, la necesidad que hay en el cristiano de ser fortalecidos en la fe. No solamente es aceptar a Jesucristo y salvo, siempre salvo y ya me quedo en la casa. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cristo dijo estas cosas, muchos querrán entrar, pero pocos lo lograrán. Son muchos los llamados y son pocos los escogidos. ¿Sabe quiénes son los escogidos? Aquellos que se fortalecieron de día en día, aquellos que alimentaron su naturaleza espiritual y se enfocaron en las cosas celestiales, en las cosas eternas, y los sacrificaron muchas cosas pasajeras de este mundo para que su fe nunca fallara en sus corazones. Eso es muy importante que preste atención.
La fe que Cristo ha puesto en tu corazón es uno de los tesoros más grandes que Dios ha compartido con los seres humanos. Te lo dije anteriormente, porque no es de todos la fe. Grábate esto. No todo mundo es cristiano. El hombre no se puede hacer cristiano. No. Es cuando Cristo llega y toca tu corazón y tú abres el corazón a Jesucristo en obediencia, confesándole tu necesidad de que Él habite en tu corazón. Hay muchas personas que Cristo ha entrado en sus corazones y ellos lo han sacado. Y hay otros que Jesucristo les ha hecho invitación para entrar a sus corazones y han cerrado sus corazones. ¿Por qué? Razones diferentes. Quizás aman el pecado, quizás aman el mundo, quizás son más fieles a una religión que Cristo Jesús. Quizás piensan que Jesucristo es una religión. No. Jesucristo es el Salvador del mundo y fuera de Él no hay quien salve. Grábese esto. Jesucristo no es una religión. Cristo no fundó ninguna religión. Cristo murió en la cruz para levantar un pueblo santo, un pueblo temeroso, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, abrir el corazón a Jesucristo no es asunto de religión. Abrir el corazón a Jesucristo es asunto de necesidad de una salvación tan grande que solamente la provee Cristo el Señor. Sigamos leyendo el versículo 32. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Voy a darle el segundo consejo para fortalecer la fe espiritual. El número 1, hermanos, es alimente todos los días su vida espiritual. Lectura de la palabra, oración, ayuno, meditación, escuche alabanzas, escuche predicación, tome el teléfono, llámele a un hermano, dígale cómo está, ore por él, bendígalo en el nombre de Jesús, llene su corazón de las cosas de Dios. Cuando su corazón llega a las cosas de Dios, todo lo malo que estuvo ahí desaparece. Porque cuando la luz que es Cristo, cuando la luz que es santidad llega al corazón, a la mente del hombre, todo lo malo desaparece. Él desaparece todo lo que es malo. Y la segunda cosa que es muy importante y grave es este consejo, hermano. Siempre pídale a Dios o pidámosle a Jesucristo, Señor, fortalece y alimenta y aumentanos la fe. Aliméntanos, fortalécenos y aumentanos la fe, porque solamente Él lo puede hacer. Cuando Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, significa de que Cristo es el principio, es el origen, es la base, es el fundamento de nuestra fe. Y no solamente eso, sino que Cristo mismo en nosotros hace que nuestra fe nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es Cristo Jesús quien nos da la victoria. El problema es que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, el otro día hablamos acerca, entendiendo el significado sencillo de la fe. Fe no es otra cosa que obedecer a Dios. Fe es creerle a Dios. Fe no es creer que Dios existe, no es creer que Dios es real, porque hasta los demonios creen, dice la Biblia en Santiago, y tiemblan. ¿Okay? La fe es creerle a Dios. Si Dios te dice, no mientes, no mientas, hermano, no mientas, porque los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que dicen las personas? Hay una mentira piadosa, una mentira blanca. El mentiroso es mentiroso y se perdió. Entonces, hay personas que aunque tengan una Biblia en la mano, incluso hay personas que predican la palabra de Dios, pero su corazón hace tiempo está en desobediencia y en rebeldía a la palabra del Señor. Porque Dios los manda a hacer una cosa y el orgullo en su corazón los lleva a hacer otra. Entonces, la fe no es otra cosa más que obediencia. Entonces, cuando usted tiene fe en su corazón, es porque sus pies están puestos en Cristo Jesús. Y para que usted pueda caminar
por fe, con fe, yo necesito escuchar el consejo que viene de Dios, no de los hombres, de Dios, que sea conforme a la palabra del Señor. Y ese consejo usted y yo necesitamos aplicárnoslo a nuestra vida todos los días. Todos los días. Te lo voy a poner en un resumen. Usted puede ir a la iglesia todos los días. Usted puede leer la Biblia todos los días. Usted puede predicar, enseñar todos los días. Usted puede cantar, alabar a Dios todos los días. Usted le puede dar de comer a los pobres, a los necesitados todos los días. Pero si en su corazón no hay obediencia, si en su corazón no está Cristo Jesús, todo lo que usted está haciendo es en vano. ¿Y sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo lo que no proviene de obediencia, dice Pablo en Romanos, es pecado. Entonces es necesario que una vez que nosotros estamos parados en la roca que es Cristo Jesús, una vez que Cristo gobierna nuestros corazones, necesitamos escucharlo a Él. Él nos da la instrucción, Él es nuestro capitán, Él es nuestro general, ¿ok? Yo una vez compartí esto con muchos hermanos, y estaba compartiendo esto, que una vez estuve yo en una reunión de pastores, ¿ok? Y un pastor dijo estas cosas: nosotros los pastores somos como los generales, dice que le damos órdenes a los soldados para que ellos cumplan las órdenes. Le dije, ¿sabes qué? Yo estoy en contra de ese ejemplo que tú estás poniendo. ¿Por qué? Porque los pastores no dan orden en las iglesias. Los pastores reciben órdenes de arriba y se las transmiten a la gente que está abajo. Un pastor que piensa que él da orden en la iglesia es porque ha usurpado el lugar que le corresponde a Cristo Jesús. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. La palabra de Dios dice que todos nosotros, todos los cristianos, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Cristo Jesús. Dios no ha puesto a ningún hombre como cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia se llama Cristo Jesús. Entonces, cuando un pastor se cree que él puede poner y quitar y hacer lo que él quiere, es porque esa persona no es un siervo de Jesucristo. Es una persona que ha usurpado el lugar de Jesucristo. Te voy a dar otro ejemplo bíblico para que tú sepas lo que estoy hablando. Cuando Jehová el Señor, cuando Jehová sacó a Israel de Egipto, dice la Biblia que Moisés subía al monte Sinaí, empezaba a ayunar, empezaba a orar 40 días y 40 noches delante de la presencia de nuestro Padre. Y Jehová le decía, quiero que desciendas y le diga a mi pueblo esto. Moisés no subía al monte Sinaí para inventarse una historia. Él no bajaba del monte Sinaí y decía, pongan atención porque yo soy el caudillo de Israel, porque yo soy el libertador, yo soy el que manda y yo le voy a decir lo que tienen que hacer. Él nunca usó esas palabras porque era un siervo de Dios, era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que no abría su boca sin que Dios se lo hubiera permitido. Eso es un verdadero hijo de Dios. Una persona que quiere tener control de la iglesia, que quiere tener control de la gente, no es un siervo de Dios. No lo es. Es un capataz, es un mayordomo de hacienda, pero no es un siervo de Dios. Y cuando Moisés bajaba de Sinaí, Moisés le decía, esta es la palabra que dice Jehová el Señor. Así dice el Señor, y les explicaba y les daba las órdenes que el de arriba se las daba a él. Así es como trabaja el Señor. Entonces, cuando usted es un hijo de Dios que está caminando en la voluntad de Cristo Jesús, usted hace lo que Cristo le manda hacer. Y cuando usted empieza a obedecer esa palabra, empieza a creer esa palabra, su fe se va fortaleciendo de día en día. Una de las razones por la cual hay mucha fe debilitadas en el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios no se ejercita en la fe. No se ejercita en la fe. La fe, dije anteriormente, no es otra cosa que usted vaya y haga lo que Dios le manda hacer. Como le dijo Jesucristo a aquel intérprete de la ley cuando habló sobre la palabra del samaritano. Ve tú, haz lo mismo y vivirás. Esas palabras, como cuando le dijo a aquel joven rico, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Eso es tener fe, eso es creerle a Jesús.
Eso es caminar en la fe. Ahora, presta atención a algo. Cuando la fe en el corazón de un cristiano está debilitada, no tiene la menor interés de obedecer el consejo de Dios. En muchas ocasiones el pueblo de Dios se reúne a escuchar la palabra de Dios solamente para aprender, para conocer o para deleitarse en la palabra de Dios. En el momento que la están escuchando se deleita. Pero el que tiene fe presta atención al consejo que Dios le está dando en ese momento. Y en ese momento que Dios le dice, quiero que te levantes y hagas esto, quiero que tomes esta decisión, tu problema procedió de esto y la solución es esto. En ese momento se vuelve un hacedor de la palabra, porque la fe lo mueve a hacer cosas que humanamente son imposibles hacerla. Por eso Jesucristo dijo, solamente crees y verás la gloria de Dios. ¿Acaso no te he dicho, dice Jesús, que si creyeres, todo es posible? Nada es imposible para el que cree, dice el Señor Jesús. Entonces, si hay fe en tu corazón, si la fe en tu corazón está fuerte, está activa, tú estás en la disposición. Presta atención que esto es de Dios. Preste atención. Si en tu corazón hay una fe cristiana activa, tú estás en la disposición, tienes el gozo en tu corazón y la determinación de poner en práctica la palabra de Dios. Cuando el cristiano pierde esas tres cosas, ese deseo, esa inclinación para obedecer a Dios y pierde el gozo en su corazón para obedecer a Dios, es porque su fe o ya desapareció de su corazón o está en estado de coma. Se está muriendo, necesitas alimentarla. Necesitan ponerle vitamina de lo alto, de arriba, de la buena, para que te levantes y te fortalezca. ¿Ok? Para que tú puedas ser un hacedor de la palabra de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que escucha la palabra, pero no la viven. En el momento que hay que aplicarla, eso se debilita su fe y toman otras decisiones. Pero te vuelvo a dar el consejo. En esos momentos de debilidad, pídele a Dios, pídele a Jesús, Señor, fortalécenos la fe, porque solamente Él lo puede hacer. Mira, sigamos leyendo el versículo 32. Dice, pero yo he rogado por ti. Mira qué tremendo. Jesús siempre tiene cuidado de nosotros. No solamente nos advierte de las cosas que van a pasar, no solamente nos prepara. Usted se da cuenta, hermano, que por qué razón, yo he dicho muchas veces predicando, que por qué razón es importante, es determinante, es indispensable que aquel que predique la palabra de Dios diga la verdad, pero antes de que diga la verdad, que la esté viviendo primero. Porque es fácil ponerle cargas a una persona cuando uno no quiere tocar ni siquiera con la mano. Entonces, para que la palabra de Dios tenga esa autoridad moral y espiritual en el que la predica, tiene que vivir la palabra de Dios. Pero la gente que va abriendo su corazón a Jesús necesitan ser instruidos en la verdad, en el conocimiento, en el temor y la obediencia a la palabra de Dios. Y desde un inicio es necesario decirle la verdad a las personas. Es importantísimo decirle el evangelio es esto, los pros son esto, las adversidades son estas. Es preparar el corazón, la mente, la voluntad de la persona para que en el momento que vengan las pruebas no abandonen su caminar cristiano. Jesucristo hizo eso con sus apóstoles. A Pedro le advirtió y después le dijo, yo he rogado por ti, porque Jesús sabía perfectamente que Pedro lo iba a negar. Pero Pedro, al igual que muchos cristianos hoy en día, yo no regreso para atrás. Una vez me dijo una persona, no, si me costó venir de atrás, ¿para qué me regreso? Hermanos, podemos decir muchas cosas en la vida. Podemos decir tantas cosas cuando todo está bien, pero cuando está el problema, cuando está la circunstancia, cuando están los ataques del enemigo sobre tu vida, cuando está la carencia en tu vida,
¿ok? Y voltea, ves alrededor y no hay de dónde agarrarte, te das cuenta si verdaderamente hay fe en ti o no hay fe en ti. Entonces es muy importante. Una cosa es hablar, una cosa es presumir algo cuando todo está bien, pero cuando la prueba llega, mantenerte en integridad, en santidad. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto a Job? Y en nada de esto blasfemó Job el nombre de Dios. No importó cuántas pruebas vinieron sobre su vida, incluso llegó su esposa, su mujer, y le dijo, ¿aún retiene tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Imagínate el consejo que le dio la esposa. Y Job le dijo, como cualquier mujer fatua, tú hablas. La palabra fatua en términos es ignorante. Una persona ignorante, sin prudencia, sin sabiduría. Como cualquier mujer fatua, tú hablas, le dice. ¿Acaso no recibiremos de Dios el bien y el mal? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Sea el nombre de Dios glorificado. Y dice la Biblia, y en nada pecó Job. Eso es fe. Eso es fe. Cuando todo está bien y tú brincas y saltas y gloria a Dios, aleluya, vámonos para adelante, hermano, echémosle ganas y estás con ese fuego por dentro. Eso todo el mundo lo vive. No digo que es malo, es bueno. Gloria a Dios, tienes que expresar tu gozo. Está magnífico. El problema es que cuando vienen las pruebas, ¿lo haces con gozo también? Cuando sirves a Dios, estás enfermo, tienes problemas económicos, problemas con tu familia, algún familiar suyo está enfermo y dicen por ahí se te bajaron las pilas. Entonces, ¿cuál es tu reacción? ¿Siempre lo haces con gozo? Si lo haces con gozo es porque tu fe está fuertísima, hermano. Es porque tu fe está fortalecida en el Señor. Y nada ni nadie te va a hacer tropezar. Porque hay gente que cositas pequeñas los ha sacado de las iglesias. Cositas insignificantes los ha sacado de la iglesia. Es porque su corazón y su fe o estaba en estado de coma o ya había muerto en sus corazones. Mira, sigamos leyendo. Dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. No falte, aunque sabía que lo iba a negar, pero sabía que se iba a levantar. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, una vez que lo vivas y sea restaurado otra vez, una vez que sea vueltos otra vez al camino, porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo negó. ¿Cuántas veces usted y yo negamos a Jesús con nuestras acciones? Muchas veces. Entonces necesitamos todos los días volver atrás. Todos los días volver al Señor. Todos los días. ¿Usted sabe por qué dice la Biblia que son nuevas sus misericordias cada mañana? Porque cada mañana tú y yo necesitamos de las misericordias de Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante que todos los días, mañana, tarde y noche, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Limpia mi corazón, mi alma, y yo decido perdonar a mi ofensor. Siempre, todo el tiempo. Así vaya a orar por la comida, pídale perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Y de esa manera vamos a estar regresando constantemente al camino del Señor. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pero mire lo que dijo Pedro. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la casa, sino también a la muerte. Mentira. Mentira, es lo que te dije anteriormente. Todo el mundo dice estar bien y todo el mundo dice estar dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús. Mira, hermano, te voy a dar un consejo. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, no hagáis promesas a Dios si no las vas a cumplir. Entonces hay mucha gente que hace promesas a Dios cuando todo está bien. Pero a la hora de la hora se dan cuenta de que le quedó muy grande sus palabras. Nosotros los cristianos debemos hacer de palabras sí o sí, no o no. Tenemos que aprender a decir sí y aprender a decir no. Y la vez que nosotros tomemos una decisión de hacer una promesa a Dios, haga lo que tiene que hacer, pero no le falle a Dios. No le falle a Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, cuántas veces usted ha oído cristianos en las iglesias decir esto mismo que dijo Pedro? Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y estoy dispuesto hasta la muerte. Y es mentira. Ni siquiera tienen el valor de vencer el orgullo para pedir perdón a quienes ofendieron. Ni siquiera tienen el valor de vencer el orgullo para perdonar a quienes los ofendieron. ¿Usted cree que va a estar dispuesto para ir a la cárcel? No va a estar dispuesto.
¿Va a estar dispuesto a morir? No lo va a estar. Si el orgullo es más grande que la fe en su corazón, no va a estar dispuesto a hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Hay mucha gente que está cayendo en eso. Palabras y palabras y palabras y palabras. Mira, esto no es de palabras, esto es de acción. Esto es de acción. La fe es acción, es un sistema de vida. Es un sistema de vida donde Cristo camina contigo y tú caminas en él. Eso es el cristianismo. Tú tomas decisiones según el ejemplo, las enseñanzas y el consejo de Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Entonces, muchas veces, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú andes, Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir, esto está correcto y esto está bien. Y ahí te vas a dar cuenta si hay fe o no hay fe. Porque el que sabe hacer el bien, dice Santiago, y no lo hace, es pecado. Si tú ya sabes lo que es bueno y no lo haces, y si tú ya sabes lo que es malo y estás aferrado a hacer eso, es porque en tu corazón ya no hay fe. Lo que en tu corazón hay desobediencia y hay obstinación, esa inclinación incontrolable para hacer lo que uno quiere hacer. Entonces, cuando uno viene a Jesucristo, uno tiene que dejarse guiar por el Señor y hacer lo que Dios te manda hacer. Aunque en el momento no lo entiendas, pero fe es eso, es obedecer a Dios ciegamente. Dice el versículo que sigue, el 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Y pasó? Sí pasó. ¿Quién estaba equivocado? ¿Jesús? No, Pedro. Pedro estaba equivocado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, el que piense, la palabra piense, yo estuve analizando la palabra esa que sale en Corintios, el que piense estar firme, esa palabra piense significa el que esté programando, el que ha determinado estar firme, preste atención para que sus pies no tropiecen. Dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, si usted determinó, no sé cuánto tiempo tiene estar en el Evangelio, no sé, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. Pero si usted determinó un día estar firme y llegar firme hasta el último segundo de su vida, de su existir, si usted se programó y dijo, yo le voy a ser fiel a Jesús, le voy a dar el consejo, mire que sus pies no tropiecen, mire que sus pies no lo desvíen del camino, mire que sus pies no se aparten de la voluntad de Dios, mire en no caer, preste atención. Porque le voy a explicar algo. Hay muchas desavenencias en el corazón del pueblo de Dios. El pueblo de Dios escucha la palabra de Dios y les entiende en el momento que se predica. Pero después de aquí para allá se olvidó todo. Se olvidó la predicación. Entonces es muy importante que guardes la predicación en tu corazón. Me gusta mucho Salmos 119, versículo 11. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú guardas la palabra en el corazón, tú estás preparado para no pecar en contra de nuestro Señor. Vámonos al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 11 al 16. Mira, y vamos a ir allá. La tercera cosa que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual para fortalecer nuestra fe, recuerda hablamos de 5 o 6 maneras de fortalecer nuestra vida espiritual. La tercera cosa que tenemos que hacer es siempre, siempre, siempre medite en la palabra de Dios. Siempre medite en la palabra de Dios. Aparte momentos para su vida, hermanos. Apártate que sea, no sé, 20 minutos, media hora y empieza a estudiar la palabra de Dios. Cuando usted analiza la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que en toda la Biblia el Señor nos manda, nos exhorta a nosotros. Nos exhorta a nosotros a meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque una vez que meditamos en la palabra de Dios, nosotros tenemos la fortaleza espiritual para poder resistir la tentación. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestros corazones, la voluntad de Dios se establece en nosotros y la voluntad de Dios se cumple en nosotros y a través de nosotros. Pero si la palabra si el corazón de un cristiano está vacío de la palabra de Dios, esa información que adquirió en su caminar diario,
Ese va a ser el mapa de su diario vivir. Y déjeme decirle que toda información que el hombre recibe fuera de la palabra de Dios no tiene poder para sostenerte en medio de las pruebas. No tiene poder. Mira lo que dice Salmo 119, versículo 11 al 16. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice el 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Mira el tremendo énfasis que hace en la palabra. En tus mandamientos, ahí voy, pon atención, el versículo 15. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. La palabra camino en el lenguaje bíblico al nosotros es en tus decisiones, en tu voluntad. Voy a prestar interés, voy a prestar atención en tu voluntad, traduciéndolo. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuando la palabra de Dios está gobernando tu corazón, cuando la palabra de Dios es la base de tu diario vivir, dice Jesucristo estas cosas muy importantes, porque por la abundancia del corazón, dice Jesús, habla la boca. Entonces, si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, lo que va a haber en ti es obediencia. Lo que va a haber en ti es fe, y una fe fuertísima. Porque la palabra de Dios, déjame decirte, es Cristo mismo. Entonces, cuando Cristo gobierna tu corazón y tú meditas en Cristo Jesús todos los días, meditas en sus obras, en lo que Él es, en lo que Él es capaz de hacer, tu corazón se va llenando cada día y cada día de fe, se va llenando de gozo, de paz y de esperanza. Todo el tiempo debes de tener espacio para meditar en la palabra de Dios. Es lo que le dice Jehová a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás, dice, de día y de noche. No dice los domingos. No dice los domingos y ahora que estamos encerrados en la casa, a saber hasta cuándo. No dice eso, hermano. Dice que tienes que meditar en ella de día y de noche, para que aprendamos a hacer conforme a lo que está escrito, y entonces todas las cosas saldrán bien y en todo seremos prosperados. Es muy importante, hermanos, que prestes atención a eso. Ahí mismo el Salmo 119, versículo 49 al 52. Quiero darte también otro consejo. Algo muy importante, dice así, pon a prueba las promesas de Dios. Es importante. Mira, Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. Oraremos en el Espíritu, está bien, pero también oraremos con el entendimiento. Cuando nosotros, hermanos, le empezamos a pedir a Dios conforme a su palabra, entonces lo que Él prometió es lo que Él va a cumplir. San Juan dice, en 1 de Juan, dice, creo que es el capítulo 5, dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que todo lo que le pedimos a Él conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿dónde está la voluntad perfecta de Dios? En su palabra. Su palabra. Entonces, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted medita en la palabra de Dios de día y de noche, y usted sabe lo que Él le prometió con su palabra. Entonces usted puede orar conforme a la palabra. Padre, tu palabra dice esto. Y yo, en el nombre de Jesús, yo oro para que esta palabra venga a mi vida. Entonces es muy importante que no solamente medites en la palabra, sino que también creas las promesas de Dios y las confieses. Te voy a decir por qué. Porque uno de los gravísimos horrores que hay dentro del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios se presta para andar hablando cosas que son negativas. Son expertos para hablar de problemas, hablar de necesidad, hablar de heridas en el corazón, de que me ofendió, de que le hizo solo lo malo y lo confiesan. Dice el libro de Romanos que si creemos en el corazón y confesamos con la boca, sería hecho. Seríamos salvos. Entonces, cuando usted cree la palabra en el corazón y la empieza a confesar, la palabra se vuelve realidad en tu vida.
Entonces, cuando tú empiezas a orar y empiezas a confesar la palabra, confiesa la palabra. Padre, tu palabra dice esto. Tengo un problema económico, pero tu palabra dice de que nada nos faltará, de que usted suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Para cada problema, tu familia está en problema espiritual, no son cristianos. Un ejemplo, usted ora, Padre, tu palabra dice que cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿cómo podemos orar nosotros reclamando las promesas de la Biblia si no las conocemos? ¿Y cómo la podemos conocer si no meditamos en ella? ¿Se dan cuenta cómo es una cosa lo lleva a otro? Cuando usted conoce a Dios conforme a su palabra, conforme a sus promesas, usted tiene la certeza, la convicción, y usted le pide conforme a la palabra. Mi amado Señor, usted dijo en su palabra esto, y yo me agarro de esa palabra. Empecemos a confesar palabra de Dios, promesas de Dios, en vez de confesar problemas, en vez de confesar heridas espirituales, ofensas, agresiones, en vez de confesar tristeza, angustia, en vez de confesar muerte, en vez de confesar pobreza y maldad, confiese la palabra de Dios. Agarre un pasaje de la Biblia y empiece a confesarlo donde quiera que vaya. Estoy pasando momentos de prueba, pero yo sé que mi Señor suplirá todo conforme a su poder en Cristo Jesús. Y yo sé que estoy pasando momentos de prueba, pero dice mi Señor que lo que está en sus manos nadie lo arrebatará. Y así sucesivamente usted va aprendiendo la palabra de Dios y la va confesando. Hermano, escuche bien, un paréntesis. Mire, escuche lo que va a decir. Es muy importante, no confiese los problemas. No confiese su angustia, su tristeza, su dolor. Confiese la palabra. Confiese la palabra. Confiese la palabra. Créale y confiese. Porque si usted la cree en el corazón y la confiesa con su boca, sería hecho. Entonces es muy importante que dejemos de estar divulgando cosas malas, lamentándonos y quejándonos y murmurándonos. Estamos bendecidos, estamos en paz, somos una familia bendita. Somos un pueblo en victoria. Los que están en derrota no pertenecen al pueblo de Dios. Y te lo voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria a través de Cristo Jesús. Porque Él dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su nombre es Cristo Jesús. No confieses derrota, no creas derrotas en tu corazón, porque si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas, no solamente te vas a envenenar a muchas personas y el mal te va a alcanzar porque es lo que estás confesando. Necesitamos creer la palabra de Dios y poner en práctica las promesas que Dios hizo en su palabra para que nosotros tengamos de qué fortalecer nuestra fe. Porque va a llegar un momento, hermano, en el que todas las fuerzas en nuestra vida se acaban. Te lo digo por experiencia propia. Llega un momento de que todo a nuestro alrededor se debilita, se cansa. Nos cansamos físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Las promesas de Dios. Ellas están firmes. Aunque tú y yo fallemos, ellas están firmes. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si tú crees a la palabra de Dios, si tú confiesas la palabra de Dios dice que es así, yo lo que creo es así, y te aferras a eso y te aferras a eso, y así como creíste, así te será hecho, dice el Señor. Mira lo que dice el libro de los Salmos, el versículo 44, ahí mismo, 119, 49, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Él sabía que Dios le había dado una palabra a él. Él sabía. Y él estaba confesando, oh Señor, tú me dijiste esto. Es que el punto de todo esto es, mira hermano, casi el 100% de los seres humanos en la tierra no tienen valor en su palabra, en lo que dice, en lo que promete. Porque un día te dicen una cosa y después te dicen otra. Un día te dicen mi hermano querido, mi hermano del alma, y al día siguiente están haciendo otra cosa. ¿Entiendes? Pero yo te voy a explicar algo y te voy a presentar a alguien que te dice voy a hacer esto y lo va a hacer. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si Cristo te prometió que va a hacer esto, mira, estate tranquilo, mi hermano. Estate tranquilo, porque si Él lo prometió, dice la Biblia que Él es fiel y verdadero. Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni hombre para mentir. Él te dice lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y en esa certeza
en esa seguridad, en ese conocimiento de las promesas de Dios para tu vida, ahí aférrate todo el tiempo, hermano. Aférrate ahí. Pero te voy a dar un consejo. Mira, escucha lo que te voy a decir. No pongas estos consejos como de última opción. No. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas serán añadidas. No busque las añadiduras primero, porque es otro grave problema que está dentro del pueblo de Dios. Empiezan a buscar soluciones conforme a sus capacidades, conforme a sus fuerzas, a su intelecto, a sus posibilidades. Y una vez que se les acaba toda, bueno, no queda de otra que confiar en Dios. No. Primero pon a Dios adelante en tu vida. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Antes de que tú salgas a hacer algo por la mañana, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo pongo este día en tus manos, pongo este día y quiero que lo bendigas en mi vida, que lo bendigas en mi familia, que lo bendigas en tu iglesia, y que cada decisión que tomemos en este día sea conforme a tu voluntad. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice la palabra de Dios. Llamadle en tanto que está cercano. Entonces es muy importante que no dejemos a Dios y el consejo de Dios como última opción. Bueno, me falló el amigo, me falló el vecino, me falló el pastor, me falló el hermano que yo confiaba tanto en él. Ahora solo me queda Dios. No. Esa no es la mentalidad de un hijo de Dios. Los hijos de Dios buscamos primeramente el que no falla, y con Él nos basta y nos sobra, porque Él no falla, hermano, no falla. Nosotros le fallamos a Él. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es nuestro Dios. Mira, sigamos leyendo. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Si esperaba es porque creía. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, leer la palabra, meditar en ella, creerla esa palabra y confesarla. Padre, tu palabra dice que esto es así. Tu palabra me enseña que esto es así. Las circunstancias están de esta manera. ¿Ok? Mi vida está de esta manera, pero tu palabra dice que es así. Entonces yo me quedo mejor con la palabra. Yo confío en ti y voy a esperar en ti. Cuando usted empieza a actuar de esa manera, Dios empieza a obrar poderosamente sobre su vida, sobre su problema, sobre su necesidad. Te lo voy a resumir. Si hay algo, hermano, mira, grábate esto. Si hay algo que le agrada a Dios, que le apasiona a Dios, es que nosotros le creamos ciegamente. Que le creamos, no sé, yo no lo veo, no sé dónde está, pero yo sé que Él me escucha. Yo sé que Él es real, que Él está aquí, Él tiene cuidado de mí. Cuando usted le confiesa a Dios, le confiesa a Dios que usted le cree ciegamente a Dios, en eso se deleita el Señor. Él no se deleita en aquellas personas que solamente en los momentos de bendición se acuerdan que Dios existe. Dios quiere que en las buenas y en las malas tú te acuerdes que Él es tu Dios. Él es tu Señor, Él es tu libertador, Él es tu protector, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu vida, Él es tu mundo, Él es tu ayer, tu hoy y tu mañana, Él es el todo de tu vida. Él quiere estar ahí. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, cuando hay fe en tu corazón, no lo apartas de tu vida, no lo apartas de tu vida. Créame que te voy a decir algo. Más del 89% de los problemas que el cristiano enfrenta hoy, te aseguro, te garantizo que en más del 89% de los problemas que los cristianos se enfrentan hoy, Cristo no está involucrado. ¿Sabe por qué? Porque confiamos más en nosotros, en nuestra fuerza, que en Cristo Jesús. Yo me imagino a Jesús así con los brazos cruzados y decir, oye, este hijo mío, yo le puedo resolver ese problema que viene cargando de hace 20 años, se lo puedo resolver en un segundo, pero no me cree. Y ahí está batallando, mira. Yo me imagino a Jesús así. Dice, mira, este está peleándose por eso de hace 20 años. Yo en un segundo, nomás que me diga, Señor, ayúdame, y yo le tiendo la mano. Pero no confía en mí, no cree en mí. Él quiere hacerlo solo, pues que siga haciéndolo. Y pasas 15 años, 20 años, 30 años peleando por lo mismo y nunca lo resuelve. Nunca lo resuelve. Ponlo todo en la mano de Dios, confía en Dios, espera en Dios, es paciente. Pero hazlo con el corazón, crea la palabra que Él te dio.
Es lo que decía el salmista aquí que estamos leyendo. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, dice el salmista. Mi consuelo, lo consolaba porque decía, el problema está difícil, pero mi Dios dijo esto. Oh, yo tengo esperanza. Es como cuando la persona se muere. Hermanos, ¿por qué la gente no se quiere morir? Porque la gente sabe que después de que se muere le van a dar cuenta al Creador. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe qué dijo Pablo en Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica? Le dijo, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen como los otros muertos que no tienen esperanza. Cuando tienes esperanza, porque tú conoces la palabra de Dios, estás familiarizado con la palabra de Dios. Tú no dependes de la circunstancia. Tú no dependes de lo que está a tu alrededor. Tú dependes del hacedor de maravilla. Tú dependes de tu proveedor, de tu protector. Su nombre es Cristo el Señor. Se llama Jesucristo. Él murió en la cruz. Él dijo, Padre, consumado es. La cuenta está saldada. Cristo pagó el precio de tu necesidad. Cristo pagó el precio de tu problema. Pagó el precio de tu aflicción. Pagó el precio de tu tristeza, de tu angustia, de tu enfermedad, de tu problema económico, de tu salvación. Cristo pagó el precio en la cruz. Si tú lo crees, confíalo en Él, espera en Él y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero tú necesitas, yo necesito creer esa palabra. No la necesitamos saber porque ya la sabemos. Ya sabemos eso, que Cristo murió en la cruz y suplió nuestra necesidad. Él pagó todo por nosotros en la cruz. Dice que Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos en su misericordia y en su gracia. Él fue hecho pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia en Él. Él pagó, Él llevó todas nuestras necesidades a la cruz. Pero te voy a explicar algo. Todos los cristianos alrededor del mundo sabemos esto, pero no todo el mundo lo cree. No todo el mundo lo cree, porque si lo creyéramos, estuviéramos confiados en medio de la aflicción, de la tristeza, de la lucha, de la batalla, estuviéramos contentos, porque sabemos que Dios tiene todo en sus manos. Él tiene todo en sus manos, hermanos, y cuando Él tiene todo en sus manos, nadie te podrá hacer daño. Absolutamente nadie te podrá hacer daño. Ok, quiero que leamos para terminar, hermanos, porque ya se me fue esto rápido. Quiero que leamos el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Otra de las cosas que tenemos que hacer siempre para fortalecer nuestra vida es orar todo el tiempo. Ore a Dios, hermanos. Pídele a Dios. Lo que te quiero explicar es algo. Cuando nosotros oramos es porque confiamos en Dios. Si yo no confío en usted, nunca le voy a pedir un favor. Usted le pide un favor a alguien que usted sabe que le puede ayudar y que quiere ayudarlo. Jesucristo, mira, Él está más que dispuesto para ayudar. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, es porque confiamos en Él. Es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 5. Es necesario que el que se acerca a Él, Él es galardonador de los que le buscan. Que Él hay, que Él existe, que Él es real y Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que si tú oras a Dios, tú sepas de que Él está oyéndote y que Él te va a bendecir en abundancia. Es necesario. Si no le crees a Dios, ¿para qué le oras? Es que ¿para qué le pides un favor a alguien que sabe que te va a decir que no? ¿Para qué le vas a pedir a Dios si sabe que no te va a ayudar? Tú necesitas creer de que Dios te va a ayudar y te va a socorrer. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Leamos ahí. Dice así el 6. Por nada estéis afanosos. ¿Sabe qué es el afán? Poniendo todo tu esfuerzo, tu fuerza y tu empeño en alcanzar algo que para ti es imposible. Eso es afán. Es darlo todo, es entregarse todo por algo que quizás no lo vas a lograr. Entonces Jesús dice a través de Pablo, por nada estéis afanosos. No pierdas el tiempo. Sigue diciendo. Si no, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En vez de estarte quebrando la cabeza, confía en Dios. En vez de estarte ahí que no puedes dormir, que te da insomnio, que te da toda esa cosa, dile, Señor Jesús, yo quiero descansar en tus manos. Dice tu palabra que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre usted porque usted tiene cuidado de nosotros. No te afanes, no te apasiones, no te obsesiones.
Ponlo todo en las manos de Dios y descansa tranquilo, que Dios tiene todo bajo control. Dios va a acomodar todo en su lugar, créame que sí. Y le va a dar a cada uno de los hombres la recompensa de sus obras. No te preocupes, que todo va a su lugar. Dios es un juez justo y Él va a hacer las cosas correctamente. Ok, sigamos leyendo. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué acción de gracia? Usted ha analizado en el libro de San Juan capítulo 11 cuando Jesús oró por Lázaro. Lázaro, el hermano de Marta, de María, que murió, Jesús lo levantó entre los muertos. Mire, Jesús ni siquiera había orado por Lázaro para que se levantara. Y Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre escuchas mis oraciones. Eso es, cuando usted le da gracia a Dios, es porque usted tiene la certeza, la convicción de que Dios le escuchó. Usted no le puede decir gracias a una persona si no le ha hecho el favor. Hasta que ya te lo hace, oye, brother, muchas gracias, hermano, por favor. Gracias, Pero si no te lo hace, tranquilo, no pasa nada. Pero no le dice gracias porque no te hizo el favor. Cuando usted dice, adiós, Padre, te doy gracias porque tú escuchas mis oraciones, es porque tienes la convicción en tu corazón, tu fe se fortalece tu fe y tienes la convicción de que Él te escuchó. La oración alimenta y fortalece la fe del cristiano. El versículo 7. Y la paz de Dios, se acabaron los insomnios, mi hermano. Cuando tú oras la oración efectiva, la paz de Dios, dice el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, el hombre nunca lo podrá explicar y entender. Nunca, porque proviene de Dios. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú haces la oración y esa oración la haces creyéndole a Dios, confiando en Dios, mire hermano, no importa que se vaya a hundir el barco donde vas navegando, hermano. No te preocupes que si Dios sacó a Jonás del pescado, del vientre del pez, te va a sacar a ti de donde estés. Tú no te preocupes. Tú tienes que decir, yo sé que mi Redentor vive y aún de medio del polvo Él se levantará. Tengo este problema, no importa. Entre más grande es el problema, más grande es la gloria de Dios. Tú no te preocupes. Confía en Dios. Descansa en Dios. Espera en Dios. Cuando Dios toma la decisión, dale gloria a Dios. Padre, gracias por que tomaste esa decisión. Porque Dios sabe lo que está haciendo. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es pura, es santa. Y cuando tú clamas a Dios, dice, Padre, en el nombre de Jesús, quiero descansar en ti, en tus promesas. Te doy gracias porque tú me escuchas siempre. En el nombre de Jesús, acuéstate a dormir tranquilo, hermano, porque de esta manera no vas a resolver el problema desvelándote. No lo vas a resolver. Mejor, mira, descansa en Dios, espera en Dios. Dios tiene control de todo y Dios va a decir sí o va a decir no. Cualquiera que sea la decisión de Dios, da gloria a Dios siempre. Que haya paz en tu corazón y bendición en tu vida, en tu familia. Pero no dejes de alimentar tu vida espiritual. No dejes de fortalecer tu fe. Medita en la palabra, confiesa la palabra, pídele a Jesucristo, camina en fe y haz todas las cosas conforme a la voluntad y verá cómo Dios va a bendecir tu vida hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta tarde y que sea el Señor supliendo todas las necesidades. Quisiera antes de orar, quiero saludar aquí a una hermana, hermana Ana Arregoses. Dice, pide oración por su familia, sus empleos, su salud, hijos, esposo, nietos, su casa, su economía. Vamos a orar por nuestra hermana Ana. Hermanos, quiero que nos unamos en oración. Aquí tengo a mi esposa, mi amada esposa. Ayer me regañó, dijo que no era secretaria, que era su esposa. Bueno, ya le digo esposa para que no regañe. También quiero saludar a mi hermana Teresita Flores. Dios me la bendiga, hermana Teresita, hermano Olivia, hermano Mina. Ya saben, mi hermano, cómo somos los del Piche. Somos buenos. Hermana Esther, hermana Celia, hermano Juan Ramírez, hermano Felipe Ramírez, hermana Carlita. Dios le bendiga, pura vida ahí con el tiquillo, ¿ok? Y muchísimos hermanos más. Quiero decirle, hermanos, que la predicación de ayer alcanzamos casi 960 personas. Muchísima gente. Entonces está mucha gente viéndonos.
por internet, y vamos a darle gracias a Dios por eso. Quiero que cerremos nuestros ojos. También estemos orando, hermano, por el papá de mi hermano Mina, que está un poquito enfermito, para que mi Señor lo levante. Oremos por mi hermana Ana y pidámosle bendición en su vida y en su familia. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos a tu presencia, Señor, dándote gracias, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu majestad y tu soberanía. Sabemos que en el nombre de Jesús no solamente tenemos entrada al lugar santísimo, sino que también tenemos acceso a todas esas riquezas en gloria que usted nos dio a través de Cristo nuestro Salvador. En esta tarde oramos, Padre Celestial, para levantar en oración a nuestra hermana Ana, Señor. Usted conoce, Señor, sus necesidades, sus problemas, sus luchas, sus batallas. Padre, yo oro en el nombre de Jesús pidiéndole, Señor, conforme a su palabra. Su palabra dice que usted estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Yo oro, Padre, para que mi hermana Ana, Señor, en cada segundo de su existir pueda sentir tu presencia, que tú estás ahí con ella para socorrerla, para fortalecerla, para alimentar su alma, para suplir sus necesidades, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que el que esté en tus manos, nadie los arrebatará. Padre, que mi hermana esté siempre en tus manos. Que esa bendición de lo alto, Señor, fluya sobre su vida, que haya paz, haya gozo, haya fe, haya tranquilidad, esperanza en su corazón, Dios amado. Que aunque a su alrededor hayan problemas, Señor, que sus ojos, su corazón esté puesto en el hacedor de maravilla. Padre, nosotros mandamos palabra de bendición para nuestra hermana Ana. Bendícela, Señor, donde quiera que esté, donde quiera que ande, Señor. Que todo lo que sus manos hagan sean prosperadas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por su familia, Padre. Tu palabra dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pedimos, Padre, por la salvación, la protección de su familia. Donde quiera que su familia esté, oramos, Padre, para que el poder y la autoridad de la sangre de Jesucristo los cubra, los proteja, Dios. Que tú hagas prosperar sus caminos, Padre. Que todo lo que hagan sean prosperados, Señor amado. Aquellos familiares que aún no te han conocido, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos reclamando esa familia completa para el reino de Jesús. Venimos reclamando sus corazones, sus vidas para el reino de Cristo Jesús. Oramos en esta tarde pidiéndote, Señor, que tú cubras con tus alas poderosas esta familia. Bendiga su salud, su economía, su trabajo. Bendice su vida espiritual, suple toda necesidad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Padre Celestial, para que usted la bendiga y para que ella pueda ser un testimonio, Padre, de tu amor, tu gracia y de tu misericordia en su vida y en su familia. En el nombre de Jesús se lo pedimos en esta noche, Dios. Oramos por nuestro hermano Posada, Señor amado. Está pasando problemas de salud, Padre, lo levantamos en oración en esta tarde. Queremos pedirte en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, conforme a tu santa palabra. Tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo, Señor, hemos sido sanados. No dice que vamos a ser sanados. Padre, yo declaro esa palabra, yo la creo en lo profundo de mi corazón, Padre. Yo la confieso, Padre amado, y a ella y a su esposa, Padre, lo bendecimos desde acá. Y oramos para que tú lo levantes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo espíritu maligno, todo espíritu de muerte, lo reprendemos, lo alejamos de sus vidas y declaramos que en su corazón tendrán vida y vida en abundancia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice cada hermano y hermana que nos ven, Señor amado, donde quiera que estén y anden, Señor amado, tu gracia se derrame sobre de ellos, tu provisión esté en abundancia sobre sus vidas, tu protección esté sobre de ellos, Padre. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de tu iglesia, de tu pueblo, los proteja y los defienda, Padre, de todas las artimañas y ataques del maligno. Padre, bendice tu iglesia, donde quiera que esté tu iglesia, tu presencia, tu gracia y voluntad esté con ellos, Padre. Alcanza a tu pueblo, Dios mío, con tu misericordia y en el nombre de Jesús de Nazaret.
Nazaret, en esta noche podemos declarar, Señor amado, levantando bandera de victoria a través de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, porque usted siempre escucha nuestras oraciones. Antes de que nosotros tengamos la palabra en nuestra boca, usted la conoce toda. Antes de que clamemos, Señor, sus oídos están atentos al clamor. Gracias, Padre, por escucharnos, y gracias por proveernos en Cristo Jesús todas nuestras necesidades, porque su palabra dice que todas las promesas que usted ha hecho a su iglesia las ha hecho en Cristo Jesús, y en un amén decimos en esta noche, Padre, gracias por ser nuestro Dios, nuestro libertador y nuestro Padre. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Que tu palabra sea prosperada en cada corazón, y que cada familia, cada vida que escucha esta palabra sea bendecidos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias te damos en esta noche en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga, hermanos. Que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones. Recuerde, siempre hay que estar orando, estar buscando de Dios, meditando la palabra. Y recuerde, mañana a las 6 de la tarde, 6:30, tenemos una cita. Aquí nos miramos para seguir compartiendo la palabra del Señor. Abra su corazón y abra también su mente a la palabra de Dios. Bendiciones a mi hermano Darío allá en Witt. Dios te bendiga, hermano, también. Dios bendiga su vida, bendiga a su esposa, su familia. Y recuerde, para adelante como siempre, en el nombre de Cristo el Señor. Dios les bendiga, pasen buenas noches, hermanos. Amén.